valoración de párpados es importante, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para evaluar párpados? Número 1. Gracias, Carla. Bien, Cristina. Isabel. Sí, doctor. Sí, gracias, Cristina. A diferencia de la audición, la visión se va desarrollando progresivamente, ¿no? Porcentualmente, ese desarrollo, ¿verdad?, se realiza en los primeros 5 años de vida. ¿Cuál es la evolución porcentual? En el recién nacido, en el primer año, los 2, 3, 4 y 5. Podría indicarnos porcentualmente. Cristina. Sí. En el recién nacido es de un 5/200 en el primer... 5%, ¿no? 5%. Sí, 5%. 5%. Al primer año sería un 20%, ¿verdad? A los 2 años sería un 50%. A los 3 años sería un 70%. Correcto. Sí, 70%. A los 4 años sería un 80%. 80%, correcto. Sí, a los 5 años sería el 100%. El 100%, correcto. Gracias, Cristina. Muy bien. Es importante, ¿verdad?, los reflejos, ¿sí?, para valorar la visión en forma ortodoxa. Tenemos una forma de evaluar, ¿sí? ¿Me la podría describir, Kevin? Una forma ortodoxa de evaluar, ¿qué? Disculpe, doctor. Visión. Ya le digo, espérese un ratito. Pero usted se refiere a algún tipo de examen o a algún tipo de cómo exactamente. Sí, tipo de examen físico. ¿No es con fondo de ojo, no? No. ¿Cómo? Muy sencillo, ¿verdad? El reflejo aurículo-palpebral. Usted tendrá cierto. una palmada, ¿verdad?, a la altura del pabellón auricular. Claro, doctor, ese no era el que se desarrollaba a los 2 meses y medio. Sí, pero tenía que escribírmelo, ¿no? Ajá. No, Sí. claro. Ok. Gracias, Kevin. Y finalmente, Sara, ¿me podría describir o me podría indicar cuándo hablamos de hipertelorismo?
¿De qué cosa, doctor? Perdón, no lo entendí. Sí, ¿cuándo me podría, sí, evaluar o cómo evaluaría el hipertelorismo? ¿O qué es el hipertelorismo, si usted quiere? Bueno, eso si no mal recuerdo, era que ver la separación que hay entre cada globo ocular. Correcto. En el hipertelorismo y hay el hipotelorismo, ¿verdad? ¿Cuál está más aumentada, esa distancia entre canto y canto, entre globo y globo? ¿En el hiper o en el hipotelorismo? En el hiper. ¿En el? Hiper. Hipertelorismo, correcto. Ajá. Sí. Esa medida va por arriba de los 3.5 centímetros, ¿no? Ajá. Les decía, tomando en cuenta, tomando o considerando la, ¿verdad? El puente nasal. Bien. Bueno, han habido dos fallas. Si alguno de ustedes quisiera recuperar esa. Yo, doctor, yo quisiera recuperar. Quisiera recuperar. Sí. Sí. Yo, doctor. Kevin, no, ya le hicimos una pregunta. Sí, así que dejemos a otro compañero del grupo que contestara, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias, Kevin. A ver, ¿quién desea hacerlo? Nadie. Ya, doctor, yo también, Sofía. Ah, Sofía, muy bien. A ver, Sofía. Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Cuáles serían o cómo valoraría el aparato a ver, Sofía. Muy sencillo, ¿verdad? Primero, la ubicación de las glándulas lagrimales, ¿no? Doctor, perdón, en vez de activar el micrófono me salía la llamada. ¿Era aparato de qué? Perdón, recién ahorita entré. Aparato lagrimal. Aparato lagrimal. Ajá. Bueno, sería primero inspeccionando la glándula lagrimal, que posición, de ahí el sistema exterior, el saco lagrimal, para ver si hay draquiosis, La producción del... anomalías congénitas. Claro. La draquicitis es cuando Anomalías. se canaliza una secreción purulenta. Anomalías congénitas, inflamación. De ahí las secreciones lagrimales que se inician de 25 a 50 días. La epífora, que es la producción de las lágrimas, si es psíquica o es refleja. La epífora psíquica es en el cuarto mes y la refleja es la unilateral. La psíquica es bilateral, en cambio.
y esto va a estar aumentada en procesos de conjuntivitis, irritativos, con inflamación, y está disminuida en la avitaminosis. Correcto. Entonces, hay una oportunidad de valorar en forma, como decíamos, ortodoxa. Si ya tenemos alguna alteración, derivamos al otorrino, ¿verdad? O al oftalmólogo, ¿verdad? Claro que sí. Doctor. Bien, está bien, Sofía. Ajá. Doctor. Sí que. El que no contestó bien la pregunta, ¿cuánto tiene? 0. ¿Usted qué cree? O sea, yo creo que sí, ¿sí o no? Claro, es obvio, ¿no? Pero insisto, como lo dijimos ayer, lo ratificamos ahora, ustedes representan a todo el grupo, ¿no? Entonces la calificación es para todo el grupo. Sí, Oh, ya. pero obvio que hemos dado la oportunidad de que aquellos que no contestaron bien, alguien del grupo, en una pregunta comodín, ¿sí? Respondiera, ¿verdad? Como ella respondió correctamente, así que ha recuperado, ¿sí? Ha recuperado la mala calificación que obtuvieron 2 personas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estamos bien, ¿sí? Y los que obviamente no han revisado, por favor revisen. Ya se nos acerca el momento en que tenemos que hacer nuestra propia valoración, ¿verdad? A través del examen. Muy bien, entonces, para hacer un pequeño recuento general, indicaremos que al examinar ojos, desde que nace el niño hasta los 5 años, ya debe estar definitivamente con una visión 100%. La función de los párpados, importantísima, ¿verdad? Importantísima. Reinaldo, sí. Eh, pero no, está recuperado el asunto, ¿no? ¿Sí? Está recuperada la lección, así que no hay problema. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Entonces, decíamos la valoración de el aspecto, la hendidura, los movimientos y el borde palpebral, ¿es verdad? ¿De acuerdo? El aparato lagrimal, que lo describió Sofía, el globo ocular y sus partes, ¿verdad? La posición en la órbita, la posición en el cráneo, ¿sí? Con los estrabismos, ¿sí? Falsos, ¿verdad? Espurios en los primeros 2 años. Y algunos autores hablan de 7 años, de 7 meses, perdón. ¿De acuerdo? Y si rebasa los 2 años, pues ni modo que ya se vuelve estable ese estrabismo. ¿De acuerdo? Bien. Y las partes del globo ocular, ¿verdad? Hablando de conjuntivas, la importancia de medir la córnea, de evaluar las pupilas, los reflejos de acomodación fotomotor, el consensual, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Bien.
Luego pasamos a lo que ya les había pedido que revisen, la neumatización de los senos paranasales. ¿De acuerdo? A ver, Reinaldo, si nos recuerda el etmoidal, ¿sí? Cómo está estructurado y cuándo se neumatiza. ¿A partir de qué edad se neumatiza? A ver, Reinaldo. Sí, o sea, ¿cuándo se neumatiza? O sea, cuando se vuelve un seno, en este caso seno paranasal. Exacto, son de 3 a 15 celdillas, correcto. Cada celdilla mide 2 a 5 milímetros, ¿verdad? Y se encuentra neumatizada, desarrollada desde el nacimiento, ¿no? Ajá. Bien. El siguiente seno que se neumatiza es el maxilar, ¿verdad? ¿Sí? O también llamado antro de Haymur. Mide un promedio de 5 milímetros, ¿sí? Se neumatiza en que al año, ¿verdad? Sí, 2 milímetros por año. ¿Sí? Como son 5 milímetros, por lo tanto, serían a los 2 años y medio, ¿verdad? Entonces, seno maxilar neumatizado a los 2 años y medio. ¿Sí? El seno frontal se neumatiza entre los 6 y 8 años, ¿verdad? Por lo tanto, a partir de esa edad e incluso con frecuencia la sinusitis de los adolescentes, ¿verdad? Es decir, a los 12 años generalmente las sinusitis frontales son relativamente frecuentes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y finalmente termina de neumatizarse el esfenoidal. ¿Sí, Renato? Correcto. Entonces, y es obvio e importante, ¿verdad? Evitar que se vaya a afectar, ¿sí? Causas que afectan los senos paranasales y obviamente pueden incluso generar pansinusitis, o sea, inflamación de todos los senos paranasales, las infecciones, ¿verdad? De ahí cuidar las estructuras de las vías respiratorias superiores, evitar los procesos alérgicos, ¿de acuerdo? La inflamación de la mucosa nasal, ¿sí? Y obviamente la inflamación de los meatos que sirven de drenaje de estos senos paranasales. Bien. Cuando hay sinusitis, en el caso específico de la sinusitis maxilar, ¿cuál es el punto doloroso? Vamos con Aaron. Siga con la guía, Aaron. Doctor, disculpe, sí, ¿me repite por favor la pregunta? Sí, la pregunta es, hablamos de sinusitis, ¿verdad? Y obviamente, si tenemos sinusitis, podemos investigar a través de los puntos dolorosos, ¿no? En el caso del seno maxilar, ¿dónde se ubica? Ok, ya, está en la región suborbitaria. Suborbitaria, correcto. El frontal. En la parte interna sería, pero del reborde orbitario superior. Creo que le dicen también signo de Ewing, si no me equivoco. Signo de Ewing, ¿no? El signo de Ewing, sí. Ajá. Y de los hemoidales, ¿verdad? Las celdillas hemoidales, el ángulo interno del ojo, ¿verdad? Ajá. Signo de Grunwald. Signo de Grunwald. Ajá. Bien.
Muy bien, entonces la importancia de la valoración. Si ustedes ven la foto, ese niñito ingresó al hospital, ¿sí?, con agenesia nasal, ¿sí? El niñito sufría mucho, mucho, ¿verdad? Porque tenía que abrir su boquita para poder respirar, ¿no? Sí, finalmente hizo una neumonía grave y falleció el niñito. Ajá. Entonces, la nariz o es normal o hay alguna alteración, ¿verdad? Alguna malformación por traumatismos, ¿sí? Generalmente el tren de aterrizaje de los niñitos al caerse es, ¿sí?, el tabique, ¿verdad? Y obviamente se puede lesionar ese tabique, ¿verdad? Sí, con las caídas que sufren los niñitos. Y la desviación del tabique es muy frecuente en los niños, ¿no? Entonces, obviamente, tener mucho cuidado en el sentido de alertarlos a los niñitos de que deben, sí, tomar las precauciones para evitar en lo posible esas caídas estrepitosas, ¿no? Sí. A ver, Kevin, si hay un aleteo nasal que le induce a pensar el Doctor, ¿me movimiento escucha? de las narinas, ¿sí? Puedo pensar en una neumopatía aguda, una fiebre, Exacto. una acidosis o una sepsis. Exacto. Está, sí, necesita ampliar, entre comillas, la puerta de entrada de la relación. Bien, de la secreción, ¿sí? Acuosa, purulenta, fétida, hemorrágica, ¿sí? Las epístasis son muy frecuentes en los niños, especialmente en los primeros meses de vida, ¿sí? Cuando los niñitos se manipulan por pruritos, etcétera, se introducen cuerpos extraños, introducen sus dedos, se lesionan la pituitaria, ¿verdad? Y obviamente puede lesionarse tanto la pituitaria amarilla como la pituitaria, Kevin. Hay dos pituitarias, ¿verdad? La mucosa nasal. Pituitaria amarilla y pituitaria roja, ¿verdad? Para justamente, determinación de vasos sanguíneos, ¿sí? Muy, muy vascularizada la zona, ¿sí? Y a su vez, terminaciones nerviosas. ¿De acuerdo? La pituitaria amarilla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, la mucosa nasal, importantísimo, es la coloración. Ok. Bien, entonces la evaluación de los tabiques y de los cornetes y la permeabilidad. Importantísimo que valoremos la obstrucción, ¿verdad? La presencia o no de cuerpos extraños. ¿Sí? Valoremos si hay o no hay atresia de coanas. ¿Sí? ¿Cómo valoro, Carla y Inca, cómo valoro la atresia? ¿Sí? ¿Cómo descarto la atresia de coanas? A ver, cualquiera de ustedes que quiera valorar la atresia de coanas. Sencillo, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo hago? Infección, ¿no se podría hacer eso? De pronto con estos aparatos, no me acuerdo el nombre, pero que se puede abrir la fosa nasal para poder observar. Con los espéculos Sí. nasales.
Sí, pero acuérdese la posición de la ubicación de las coanas. Entonces lo hace con una sondita, ¿verdad? Sí. Trata de introducir una sonda, ¿verdad? Por la fosa nasal. Sí, por la una pasa, ¿verdad? Pasa y atraviesa más de 4 centímetros, ni modo, no hay atresia esofágica. Pero en el otro lado trata de pasar la sonda y llega hasta un límite, ¿verdad? De ahí no pasa. Así como en la atresia esofágica, ¿no? La atresia de coanas. Entonces, atresia de coanas, sí, la coana más arriba, ¿verdad? Obviamente, sí, 2, 3, 4 centímetros no pasa, ¿de acuerdo? Hasta ahí llega. Entonces, sí, debe haber, ya hacemos una rinoscopía posterior, o sea, lo que usted decía, ¿verdad? Visualizamos con el rinoscopio, visualizamos, ¿verdad? Si hay o no hay atresia de coanas. Obviamente un problema que debe ser resuelto de inmediato porque va a afectar al niño, ¿verdad? En su capacidad inspiratoria, expiratoria, ¿no? En su capacidad de ventilación. Ajá. Muy bien. Entonces, eso en relación a nariz. Entonces, fíjese, un órgano que aparece, que aparentemente ni soñado queremos hacer una valoración exhaustiva. Sin embargo, tenemos que hacerla, ¿verdad? Y de hecho la hacemos. ¿Vamos? De hecho la hacemos exhaustiva. Exhaustiva. ¿Estamos? Sí, 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 sí. Ok. Bien. Luego pasamos a oídos, ¿verdad? Pasamos a oídos. ¿Cuál es la valoración que hacemos de oídos? Inspección, palpación, ¿verdad? Inspección, palpación. ¿Sí? En palpación, pues obviamente los puntos dolorosos y la evaluación de la audición. Bien, a la inspección, ¿qué vamos a valorar? Valoramos los pabellones auriculares. Insisto, la mitad del organismo es diferente a la otra mitad. Por lo tanto, los pabellones, el uno puede ser diferente de cierta manera con el otro, ¿verdad? Entonces, encontramos, sí, pequeñas malformaciones, sí, del pabellón auricular. Esas malformaciones, ¿verdad? En cuanto a la forma, en cuanto al tamaño, ¿verdad? Sí, en cuanto a la forma, la separación excesiva de los pabellones, ¿sí? Se ha visto, y de hecho nos preguntábamos, ¿no? Todos los niñitos usan gorritos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, hasta llegar al oído. Y obviamente el gorrito, sí, presiona el oído, el pabellón auricular hacia el cráneo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de los niñitos? Sí, Claro doctor. que sí, ¿verdad? Y por supuesto, es para que el pabellón no se vaya hacia adelante y se formen lo que se llaman los oídos o los pabellones auriculares, las orejas de macaco. Entonces, las madres muy acuciosas, sí, le consiguen el gorrito, ¿no? Ajá. Y obviamente hemos visto, sí, ya hemos tenido oportunidad de ver niñitos con apéndices preauriculares. ¿Sí? ¿Quién de ustedes ha visto? Había un niñito con un apéndice preauricular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Sí? Esos apéndices son como tetitas, dicen las madres. Doctor, tiene mi hijo una tetita en el oído, ¿verdad? No, ¿Sí?
La niña que tenía el síndrome otorrenal. Ajá, exacto. Doctor, hemos visto dos casos con malformaciones en pabellones auriculares. Una de ellas sí tenía la deformación en los pabellones auriculares y tenía este problema que sus infecciones urinarias eran recurrentes y ella deben operarle la vejiga por el problema que tenía. Exacto. Sí, y tenía o no alteración de su pabellón auricular. Sí tenía la alteración en los pabellones Sí, auriculares, en un ¿verdad? lado. Ujú. Ajá, coincidencia en Pascuales, ¿verdad? Como decimos vulgarmente. ¿Sí? No, no es una coincidencia. Es que definitivamente cuando hay malformaciones en alguno de los pabellones, busque alteraciones, ¿sí? Busque alteraciones en vías urinarias, riñón y vías urinarias. En este caso, imagínense, ¿sí? Una espina bífida probablemente, y por eso, sí, con esa vejiga neurogénica hay que operarlo para evitar que haya una incontinencia, afecte el esfínter vesical. ¿De acuerdo? Entonces, qué importante hacerlo a tiempo. Fíjese que el paciente ya estaba programado, tengo entendido, ¿no? Para la intervención quirúrgica. Así era, Carla. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctor, para el 15 de diciembre. Imagínense, 15 de diciembre. Interesante, ¿no? Muy bien. En cuanto al tamaño, puede estar normal. En cuanto al tamaño del pabellón auricular, puede estar normal. Puede estar hipoplásico o ausente, ¿verdad? Sí. Entonces, ya saben ustedes la relación con anomalías urinarias. Implantación baja de los pabellones auriculares en ciertos síndromes, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en Down es frecuente que los niñitos tengan implantación baja, ¿ya? ¿Cómo valoro la implantación baja? Creo que a ustedes se los dije, ¿no? ¿Sí? Y en las clases de simulación lo vimos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Doctor, era con el borde externo del ojo. Exacto. El apéndice, perdón, comisura externa ocular, ¿verdad? Ese es un punto de referencia. Y el otro punto el otro punto, si ustedes quieren, de referencia es la confluencia del trago, ¿sí? En su incisión al cráneo, ¿verdad? ¿Sí? El borde superior. Entonces, ese es un punto y obviamente con algún objeto, una reglita, algún objeto que sea duro, ¿sí? Lo colocamos, ¿verdad? Evidentemente lo ponemos en posición erecta al niño, ¿verdad? Bien sentadito y con la cabecita elevada, normal, y ahí colocamos, ¿verdad? Esa regla y que una esos dos puntos, la comisura ocular externa y el borde superior del trago. Si es horizontal, no hay implantación baja, pero si hay una ligera inclinación, ¿verdad? A expensas del pabellón, o sea, hacia abajo, hay una inclinación, entonces estamos hablando de implantación baja, ¿verdad? Y si hay una implantación baja de pabellón, investigar otras anomalías. De hecho, que va usted a encontrarlas. Ajá. Como por ejemplo discranias, ¿sí? En una plagiocefalia, seguro que vamos a encontrar una implantación baja. Ujú. Seguro, seguro. ¿De acuerdo? Y así por el estilo, ¿no? Hay varios síndromes, bueno, varias patologías. En la enfermedad de Cruzón, sí, la veremos. Hay algunos casos que ingresan a la sala por problemas respiratorios, porque estos niñitos con Cruzón tienen esa posibilidad de infectarse con mucha facilidad, ¿verdad? Ajá. Bien.
Entonces, la posición, evidentemente, del pabellón auricular, que es importante, ¿no? Y obviamente los padecimientos, ¿sí? Cianosis, pabellón auricular cianótico, ¿de acuerdo? Eritemas, traumas, infecciones, eczemas, ¿sí? Eczemas, en fin. Bueno, anecdótico, estaba en la emergencia del Hospital Ibernaza. En nuestra época nos permitían ingresar a los hospitales desde siempre, ¿no? No nos quitaban ese deseo de estar en los hospitales, ¿no? Y terminaban las clases y nos instalábamos en el hospital. Teníamos el lema de que donde más se aprende es en el paciente, ¿verdad? Sí, y recuerdo en una guardia me tocó ver un señor que lo había atacado a alguien, ¿verdad? Y con un machete le cortaron la oreja, ¿no? ¿Sí? Prácticamente desprendieron la oreja y solo se quedó adherida al cráneo, ¿sí? El lóbulo, parte del lóbulo de la oreja. Entonces, ya con eso había una fuente de ingreso de vascularización. Entonces, suturamos, hicimos una buena limpieza, obviamente. Suturamos, sí, y pues, siguiendo, bueno, el corte fue tan certero que prácticamente se llevó casi la oreja. Solo se quedó, insisto, adherida al cráneo, simplemente, obviamente, háblese de cabeza, ¿sí? Solo a través del lóbulo de la oreja, ¿no? Lóbulo. Bien, entonces hicimos la sutura, cerramos, lo citamos a las 48 horas, estaba medio como que sí, como que no, ¿sí? Y empezó a partir del cuarto día, empezó a tomar una coloración rosadita, ¿no? Empezando obviamente por el pabellón auricular, ¿sí? Y poco a poco fue mejorando hasta que cicatrizó, ¿verdad? Y obviamente, prácticamente yo me acordaba de la escena de la Biblia en la que uno de los que custodiaban, que estaban con Jesús, cuando quisieron tomarlo preso a Jesús, ¿verdad? Alguno de los apóstoles lo defendió, ¿no? Y le cortó la oreja a uno de los soldados. Sí, ¿recuerdan? ¿Alguno de ustedes que sea católico recuerda esa escena? Sí, en la Sí, pasión. Sí, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dijo espada matas, espada morirás, creo. exacto, colocado, y le pegó la oreja, ¿no? Sí, ya, un milagro, imagínense. Bueno, nos acordamos de esa escena, ¿no? Sí, claro, acá tuvimos que suturar y ya, pues no se produjo el milagro, pero sí se produjo el milagro de que se pegó la oreja, ¿no? Después el señor iba siempre a la consulta del hospital y a la emergencia para que veamos su oreja, ¿no? Hasta que finalmente quedó bien, quedó bien. Obviamente con cierta insensibilidad, pero obviamente poco a poco la regeneración valeriana de los nervios produce, obviamente, de que recupere la sensibilidad, ¿no? Ajá. Eso. Bien. El siguiente paso es la otoscopía, ¿verdad? Sí. La exploración del conducto auditivo, el conducto auditivo externo. La otitis externa, ¿verdad? Sí. Presencia de forúnculos, ¿verdad? Presencia de infecciones micóticas que no se introducen los niñitos, ¿no? Acuérdese, Kevin, cuando usted era niñito, se introducía de todo en el oído, ¿verdad? ¿Sí? Cuerpos extraños, Claro. ¿no? Hasta animalitos, ¿verdad? Cucarachas, ¿sí? Recuerdo un niñito que No, pues.
No, yo sé que no, ¿verdad? Pero a un niñito llegó la emergencia de casa con una cucaracha, ¿no? Imagínense, se desesperaba el niño. Tuvimos que prácticamente sedarlo al niño, ¿sí? Y con una pinza, hay las pinzas especiales para explorar oído, ¿verdad? Y con esa pinza fuimos extrayendo esa cucaracha, ¿no? Hasta que se hizo la extracción total, ¿no? Ajá. Pero a veces ocurre, ¿no? Los niñitos están alimentándose y desde la boquita de la comisura rueda hacia el oído, ¿no? Y a veces entra leche en el oído, ¿no? El conducto, ¿sí? Muchas madres, a propósito, a ver las abuelitas, ¿sí? A ver Angie, Sara, Carla, Sofía, Cristina, ¿sí? Las abuelitas, cuando el niño está con mucho dolor de oído, ¿sí? ¿Qué hacen las madres? Le ponen el remedio mágico, ¿verdad? ¿Cuál es ese remedio mágico? A ver si las abuelitas se lo han contado. ¿Sara? ¿No? No, doctor. No, ok. Angie? No. Sofía? Una especie de agua aromática, ¿no? No. No, O no me sea, acuerdo el secreto. sí, puede ser agua aromática, o sea, agua de manzanilla, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y va bien, ¿ah? Va bien, va bien. Tanto en las fosas nasales como en el conducto auditivo. Pero el medicamento mágico es la leche materna, ¿sí? Le hacen caer unas gotitas en el oído y disminuye el dolor, será por el calorcito de la leche, ¿no? Que abriga ese oído y disminuye el dolor, ¿no? Yo no sé, pero que es mágico, ¿no? Porque no hay una explicación así como para, ¿no? Es decir, por esta razón, ¿de acuerdo? Se disminuye el dolor. Sí, quizás la posición, ¿verdad? Porque si el niño está en decúbito dorsal, sí, sigue esa caja timpánica llena de líquido y obviamente dolor. Pero si lo sienta el niño, hay un drenaje y obviamente disminuye el dolor. Ajá. Puede ser la posición, ¿no? En fin. Bien, entonces en otoscopía, conducto auditivo, tímpano, el aspecto, ¿verdad? Es normal, cuando está normal es gris, translúcido y el triángulo luminoso, ¿verdad? Si hay una otitis aguda, enrojecido ese tímpano, ¿sí? Prominente y sin reflejo a la luz. Y si hay una otitis media crónica, ¿sí? Puede haber una retracción del tímpano, ¿sí? Se puede perforar y cicatrices. No duden en derivarlo al otorrino, ¿no? Porque debe ir, ¿verdad? Debe ir planificando la, ¿sí? Trasplante, ¿verdad? Colocar la membrana, ¿sí? Timpánica. ¿Ok? Entonces, importantísimo, ¿sí? Que hagamos esa evaluación. Y por supuesto, la región mastoidea. Si ustedes ven en las fotos, ¿qué es lo que les llama la atención? El apéndice preauricular, ¿no? Ajá. Que puede estar fistulizado. Tienen que resolver ese problema porque esas fístulas por ahí secretan material, ¿verdad?, del conducto auditivo externo y maloliente, y esto molesta al niño, ¿no? Molesta. Entonces, el otorrino tiene que cerrar esa fístula, ¿sí? Cuando están fistulizados. Cuando no están fistulizados, igual esa tetita molesta también y a veces los niños están que se tocan hasta que pueden lesionarse, ¿sí? Ese apéndice preauricular y producir molestias, ¿verdad?
Molestias. Y la exploración de la región mastoidea. Puede estar inflamada, sí, una otitis externa puede convertirse en una otitis media, en una otitis interna, y ahí está a un paso de la apófisis mastoides. Y una apófisis mastoides infectada está fácilmente accesible hacia la cavidad intracraneal. Y las meningoencefalitis están en el orden del día en esos pacientes con mastoiditis. Entonces, explorar la mastoides, determinar si hay tumefacción, si hay edema, ¿verdad? La otoantritis del lactante, ¿no? ¿De acuerdo? Borramiento del pliegue retroauricular, de seguro que hay una tumefacción, ¿sí? Y una mastoiditis del niño, ¿verdad? ¿Sí? Hay dos signos para explorar esas mastoiditis. El signo de Malherbe-Wilensky y el signo de Grunfelder. ¿Sí? ¿En qué consiste Malherbe-Wilensky? No es otra cosa que al palpar una mastoides inflamada por una mastoiditis, se va a producir un Babinski contralateral. ¿Sí? Carla Yeinka. Si es la mastoiditis derecha, el Babinski va a ser izquierdo, ¿verdad? Es decir, el signo, no reflejo de Babinski, signo de Babinski, que no es otra cosa que colocarse los dedos de los pies en abanico. ¿De acuerdo? Presiona y automáticamente en el pie contralateral vemos el reflejo o el signo de Babinski contralateral. ¿Está claro, Doctor, Fernando? se aplasta Sí, la Sofía. arteria mastoide y se produce el signo de Babinski, ¿es así? Sí, ajá, sí. Malherbe-Wilensky, ¿no? Si es Grunfelder, a la altura de la fontanela lambdoidea, presiono, ¿verdad? Digo la altura porque ya está cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Presiono y se produce un Babinski contralateral. ¿De acuerdo? Sí, Sofía. Sí, doctor. Correcto. ¿Y qué pasa si hay una mastoiditis bilateral? Se da en los derecha-izquierda. Derecha-izquierda, correcto. O sea, si presiono, si voy a buscar Malherbe-Wilensky, presiono la mastoides derecha, el Babinski será izquierdo, ¿verdad? Si presiono mastoides izquierda, el Babinski será derecho, ¿no? Sí, yo recuerdo en una práctica, un estudiante decía, no puede ser, doctor. Sí, bueno, sí, vamos, buscamos y encontramos una mastoiditis. Fuimos al área de otorrino. Encontramos una mastoiditis y encontramos ese famoso Babinski, ¿no? Ajá, sí, al presionar la mastoides. Bien. Doctor, ¿y en los adultos Entonces, así o también? ¿perdón? ¿En los adultos también sirve ese signo? En los adultos no creo, no estoy seguro, ¿no? Ah, ok. No estoy seguro, habría que explorar, ¿sí? Habría que explorar. Pero en los adultos las mastoiditis son raras, ¿no? Son raras. Realmente el adulto no se está introduciendo. Bueno, hay adultos a veces que antes de introducir la llave en el carro, ¿sí? Primero les tienen prurito del conducto auditivo y se introducen la llave, ¿no? Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Ujú. ¿Sí o no?
Sí, sí han visto, sí, sí han presenciado. Me acuerdo cuando yo estaba en primaria, en el bus, Ajá, había estos chicos, los grandes, que molestaban a los más chiquitos. Y una ajá. vez tenían como una cuerda y le estaban metiendo la cuerda al oído a un niño. Y el niño Uy, ya no Dios la mío, podía sacar después. Así que tuvo que ir claro. al doctor y todo, que fue horrible. Ahorita me acuerdo. Pero imagínense, qué barbaridad, qué barbaridad. Doctor, pero eso en los adultos, verlo, como usted dice, es raro, a menos de que sea adulto con trastornos psiquiátricos y todo eso. Exacto, alguna Ajá. alteración, así es. Ajá, podría ser, sí. Ujú. En todo caso, por ahora hablemos, sí, en los niños, ¿no? Ajá, bien. Y nos vamos al otro proceso de la exploración de oído, que es la palpación, ¿de acuerdo? Y vamos con los puntos dolorosos. Sí, al palpar trago doloroso lo vamos a encontrar en qué, en la otitis media, ¿verdad? El signo de Bacher, ¿sí? Sofía se acuerda de Bacher por los chocolates, ¿sí? ¿Verdad? Que le lleva a su papi, ¿no? Sí, los chocolates, hay unos chocolates italianos, Bacher, ¿no? Ajá. No sé si los has saboreado. Ajá. Presión sobre la mastoides, doloroso en la mastoiditis, obviamente, ¿no? Sí. Presión en la parte media del surco retroauricular, doloroso en la otitis externa, ¿sí? Puntos dolorosos. Y las pruebas de audición, ¿de acuerdo? Las pruebas de audición, muy bien. Tenemos el que ya lo hemos revisado, ¿verdad? El reflejo aurículo palpebral. ¿Cómo lo explora Sara? Se hace como que un chasquido La altura del pabellón. a la altura del pabellón y el niño tiene que pestañear. Pestañas, correcto. Claro, y Después, como usted dijo, obviamente, de los 2 meses y medio, ¿no? se le Sí, hace cuando está obviamente desapercibido. O sea, así de la nada, así, como de sorpresivo. Pum, así. de sorpresa, así es, exacto. Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Y depende de la edad, ¿no? Sí, si son pequeñitos, están todavía muy, muy desaprensivos, ¿no? Ajá, bien. Entonces, clarísimo el reflejo auriculopalpebral, ¿no? Sí, significa que el niño escucha, oye, ¿no? Por lo menos, que porcentaje de audición, bueno, eso ya no, pero que escucha, ¿verdad? Que tiene capacidad de audición, sí. Ajá. El reflejo condicionado de Aldrich consiste en lo siguiente. Usted se va a proveer de una campanita, ¿sí? Sí, campanitas, sí, sobre todo ahora en Navidad, las campanitas abundan, ¿verdad? Así que aproveche de una campanita pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Con un objeto rombo, puede ser un bolígrafo, ¿verdad? Sí, la punta, pero obviamente que no sea muy roma, ¿no? No sea muy, ¿sí? Muy fina esa punta, ¿verdad? Y pueda lesionar. Simplemente, ¿sí? Producir el cosquilleíto, ¿no? El cosquilleo en la planta del pie, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Presiona, ¿sí? En la planta del pie y suena la campanilla. O sea, obviamente la campanilla a la altura del pabellón auricular, ¿verdad? Derecho o izquierdo. O puede ser primero en el derecho y luego en el izquierdo, ¿verdad? Porque puede haber disminución de la audición en un pabellón y en el otro no. Y por favor, y más aún si son médicos de colegios, ¿sí? Investiguen siempre la audición en los niños, ¿no? Pueden pasar desapercibidos muchos niños con hipoacusias. Ya los niños a veces son
yo diría, catalogados como torpeza, ¿no? En el aprendizaje, dificultad, más claro, un término menos duro, ¿sí? Dificultad para el aprendizaje. Ah, no, es un niño vago, es un niño rudo, es un niño que no quiere aprender. No, no es que no quiere aprender, es que no escucha o no ve, ¿de acuerdo? Entonces, las dos funciones básicas, ¿verdad? De todo niño tiene que ser explorada. ¿De acuerdo? Disculpe, Y a ¿puedo veces, repetir lo del reflejo condicionado? sí, enseguida. Estaba aprovechando la coyuntura para decirles que a los niños hay que explorar audición y visión, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pincho la planta del pie y sueno y genero un sonidito con la campanilla, ¿verdad? A la altura del pabellón. Primero el uno y después el otro, ¿verdad? Porque, y ahí me desvié, les decía, me desvié hacia explicar la necesidad de explorar audición y visión. Entonces, lo hacemos en un lado y luego en el otro. Sonamos la campanilla y pinchamos el piecito. Sonamos la campanilla y pinchamos el piecito. ¿Sí? Sí, lo hacemos unas 4 o 5 ocasiones. Y la sexta, solo... perdón, falta la respuesta, ¿no? El reflejo condicionado es la flexión de la extremidad. Flexión de la extremidad. ¿De acuerdo? Ok. Porque obviamente le molesta al niño o le genera cosquillita o lo que sea y retira su piernita, ¿verdad? Sí, su extremidad inferior. Ok. En la sexta ocasión ya solo suena la campanita y nada más. No presiona, no pincha. Y obviamente suena la campanita y flexiona la extremidad. Suena la campanita y flexiona la extremidad. Significa el reflejo condicionado. ¿De acuerdo? El reflejo condicionado de Aldrich. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O no? Sí, está claro, doctor. Está ¿Está claro, claro? doctor. Perfecto. Ok, listo. Y ya, pues si quiere exactitud, proporcionalidad en cuanto a la audición, entonces lo deriva al otorrino para que solicite, ¿sí? O para que le realice los potenciales evocados, ¿no? ¿Sí? Con la tecnología, obviamente, hace la medición de los potenciales evocados y determina con precisión y exactitud la capacidad auditiva. La capacidad auditiva del niño, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí están las pruebas para medir la audición en los niños. Muy, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Oye, doctor, ¿sabe qué? Yo en mi Ajá, colegio había un doctor, pues el doctor del colegio, donde yo estaba, ajá. él tenía un tarro lleno de comprimidos de paracetamol, los rosaditos. Entonces, Ajá, ajá. a todo niño que llegara, ya sea o sea, tuviera lo que tuviera, le daba un comprimido de paracetamol y para la casa, nada más. Ah, ¿y por qué? Ah? No sé, cualquier cosa que tuviera, cualquier cosa, sí, aún así se estuviera, pero ahogando, le daba paracetamol y ya, chao. Y ustedes decían el doctor paracetamol. O sea, decían que él era veterinario. Ah, ¿vis? No me digas en qué colegio estuviste, ¿ah? Por favor. No, mejor no. Bueno, ¿y cómo le decían al doctor? Doctor paracetamol. Creo que Sí, pues familiar solo... familiar del director mismo, algo así. Ah, ya. Ah. Pero no, eso de que era veterinario, eso sí no te creo. Eso era O sea, una... de ley rumores, claro, pero lo que sí le digo que tenía un tarrote así de paracetamol y le daba tos, eso sí es verdad. Hasta yo lo confirmo. Claro. A ti también te dieron un Ajá, paracetamol. me esguincé el tobillo, grado 1 me esguincé. En un preentrenamiento fui allá y me dio paracetamol.
Ya viste. Bueno, por lo menos te alivió un poco el dolor, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cosa seria. Muy bien. Entonces, eso en relación a la exploración de cara, ¿verdad? Nos faltaría boca, sí, de acuerdo. Y el examen de boca tiene que hacérselo exhaustivo, pero rápido. Ahora, ¿cómo lo hace rápido y exhaustivo? Ya es una condición que usted tiene que adquirirla con la experiencia, ¿verdad? Tiene que estar, ¿sí? Tiene que estar al pie del niño, ¿verdad? No queda otra alternativa, ¿sí? En examen de boca, la exploración, ¿sí? Los diferentes pasos de exploración, ¿verdad? Son en total 12 pasos, ¿verdad? Sí, y obviamente empieza por labios, ¿verdad? Las malformaciones congénitas de labios, ¿verdad? Primero la normalidad, obviamente. Después las malformaciones. Las dos que pueden no dejar, o como le diría, no es tan notoria, pero finalmente afecta, ¿verdad? La macrostomía y la microstomía, ¿sí? O sea, boca pequeña o boca grande, ¿verdad? ¿Sí? Hay un síndrome especial, el síndrome de Freeman-Sheldon, que es la macrostomía, ¿verdad? El síndrome de Freeman-Sheldon. Pero hay malformaciones adquiridas, ¿sí? Macrostomías adquiridas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les cuento, un niñito producto de bueno, de una actitud, yo diría, para calificarla benévolamente, ¿no? Una actitud del padre, ¿verdad? Irreflexiva, ¿sí? No reflexionó, ¿sí? Estaba arreglando la parte eléctrica en la sala de su casa. Ya había alteraciones en las conexiones eléctricas y en lugar de buscar al electricista, él se hizo electricista y estaba arreglando, ¿verdad? Pero no terminó, le cogió la noche, no terminó de resolver un toma corriente y dejó los cables sueltos, ¿sí? Los cables sueltos. Ni siquiera le puso cinta aislante en las puntas, ¿verdad? Para evitar la descarga eléctrica. Y claro, los niñitos son madrugadores, ¿no? Sí, muy madrugadores, ¿sí? A las 5 o 6 ya están despiertos. Algunos, bueno, como Kevin, él sí dormía hasta las 10, ¿verdad? Pero bueno, hay niñitos que a las 6 ya están despiertos. Y el hijito de este señor, sí, se despertó tempranito y para variar se van a la sala a gatear. Todavía no caminaba, gateaba. Y va directo porque son curiosísimos. Si encuentran algo que no está como debería estar, como ha estado siempre, entonces, como vio los cables sueltos, fue y fue a los cables directamente, los agarró y lo primero que hacen es, ¿qué hacen los niños? Metérselos a la boquita, ¿sí? Y ya se imaginan, tremenda descarga eléctrica, ¿no? Y se quemó la comisura labial. Entonces, cuando se reía, la quemadura comisura, de 4 grados al nivel de la comisura. sí, imagínate, que cuando se reía, llegaba la comisura al trago, ¿verdad? Correspondiente, del lado correspondiente.
Obviamente cirugía plástica, se trató de mejorar lo más que se pudo, ¿verdad? El cirujano plástico se desgañitó y bueno, algo mejoró, pero quedó con esa, ¿verdad? Macrostomía. Ajá. Bueno, de ahí los labios leporinos simple, complejo, ¿sí? La coloración de los labios, palidez, enrojecidos, cianóticos, ¿sí? La palidez perinasobucal es un signo, ¿verdad? Característico en una patología eruptiva, ¿verdad? Sí, sí, patologías eruptivas. Palidez perinasobucal, ¿sí? La presencia del herpes, ¿sí? ¿Quién de ustedes no ha tenido el herpes simple, verdad? Los famosos fuegos, ¿no? Sí, ¿verdad, Carla? Cuando va a la playa, después está quejándose que le duele su boquita, ¿no? Porque en su comisura tiene, ¿sí? Se le desarrolló los famosos fuegos, ¿sí? Bien, el edema angioneurótico en aquellos problemas inflamatorios alérgicos, si usted quiere, ¿sí? En problemas traumáticos, hemangiomas también, por supuesto, pueden estar presentes, ¿verdad? Bien. Entonces, si hay una hipertrofia congénita del labio, hablamos de los linfangiomas, ¿sí? Bien. Eso en relación a labios, ¿no? Entonces, ¿qué exploramos en definitiva en labios? Malformaciones congénitas, la coloración y las lesiones, ¿verdad? Y las lesiones, ¿sí? El punto 2, la respiración por boca, ¿sí? A veces el niño tiene obstrucción nasal, entonces respira por boca. Obstrucción nasofaringea, la rinitis, cuerpos extraños, adenoiditis, atresia de Coanas, ¿sí? Debilidad de los músculos orales, el mal hábito, la mala disposición dentaria, sobre todo en aquellos niñitos con retraso mental, ¿no? Ajá. Respiración por boca, ¿sí? Número 3, dificultad para abrir la boca. Claro, ya es historia el tétanos, pero si hay tétanos hay dificultad para abrir la boca, obviamente. La luxación temporomaxilar, ¿verdad? Niños que ríen a carcajadas, ¿verdad? Y hacen movimientos y a veces cogen el tema de mover y mover sus mandíbulas hasta que se altera esa articulación y se produce luxaciones de la articulación temporomaxilar. Los abscesos periamigdalinos, el kerníteros y las encefalitis pueden provocar dificultad para abrir la boca. Sí, número 4, las halitosis, las estomatitis, o sea, la infección, el muguet, la infección micótica, ¿verdad? De la mucosa bucal, las estomatitis, las adenoiditis, ¿verdad? Sinusitis, las rinitis, las caries dentales, la mala higiene bucal y así por el estilo, ¿verdad? Sí, las famosas halitosis, el coma diabético, en la gastritis, ojo, en las gingivitis, ya, presencia de aftas, ¿sí? En las bronquiectasias, ¿verdad? Halitosis. Entonces la halitosis tiene múltiples, ¿verdad? Causas, ¿no? Que la provocan. Y para variar la crueldad de los niños, ¿no? En el colegio, ¿verdad? Sí, en la escuelita. Y a los compañeros dicen, oye, te apesta la boca, así que lávatela, ¿sí? Y así por el estilo, ¿no? Hay anécdotas, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, fíjese, el punto 4 es
Y tiene que ser un examen exhaustivo, pero rápido, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar al niño es que le anden en su boquita, ¿verdad? Entonces, dejamos para el último la exploración de boca, ¿sí? Porque ya con eso, ¿sí? Debutamos, ¿sí? Debut y despedida, ¿verdad? En la exploración física del niño. Obviamente, en muchos casos tenemos que usar el bajalenguas, ¿verdad? ¿Sí? El espéculo. A veces hay espéculos mecánicos, hay espéculos de metal, metálicos, y tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no lesionar, para no alterar las piezas dentales, para no producir lesiones sangrantes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, pasamos al punto 5 y explorar antes, ¿verdad? El número, sí, de acuerdo a la edad, pueden haber ausencia de dientes, anodoncia, dientes sumergidos, ¿sí? No brotan, ¿sí? Dientes supernumerarios, ¿sí? Anormalidades en cuanto al color, amarillo por el uso de tetraciclinas, verde amarillos en las ictericias, dientes negros por el abuso del hierro. Ahí está otra de las iatrogenias, ¿no? Por favor, saber dosificar el hierro, ¿de acuerdo? Entonces, o en la enfermedad de Addison vamos a encontrar dientes negros, dientes rojizos en la porfiria, moteados por el exceso, moteados, o sea, como dientes, o especialmente los molares, como mora, ¿verdad? Sí, por intoxicación con flúor, ¿verdad? Que van a producir la floración de los dientes, pues hacerlo con la debida cantidad y calidad del flúor, ¿no? Anormalidades en la forma y en el tamaño de los dientes, ¿no? Dientes de Hutchinson, dientes en destornillador, etcétera, etcétera, ¿no? Anormalidades en la erupción, ¿verdad? Erupción dentaria, ¿sí? En el retraso puede haber una aceleración, puede haber una caída precoz de las piezas dentales, niñitos con desnutrición, niñitos con caries, ¿sí? Pues hacer toda una valoración de las piezas dentales, ¿verdad? ¿Sí? De ahí seguimos con dientes y vemos la primera dentición, ¿verdad? De una vez estudiamos la primera dentición, ya no son, ¿verdad? Como los 32 de la segunda dentición, sino 20, ¿verdad? 20 en la primera dentición, dientes temporales o dientes de leche, ¿no? ¿Sí? La cronología de los dientes primarios o temporales. ¿Cuáles erupcionan primerito? Los incisivos centrales inferiores, entre los 5 y 7 meses. Su caída a los 6 y 7 años. ¿De acuerdo? Sí. Luego erupcionan los incisivos centrales superiores. Luego los incisivos laterales superiores, incisivos laterales inferiores, 4 primeros molares, 4 caninos y 4 segundos molares. Entonces, como usted comprenderá, no hay premolares, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí, por favor, hay que corregir, ¿no? Está nuevamente primera dentición y es segunda dentición, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en la segunda dentición, ¿qué es lo que primero erupciona? Los molares, ¿verdad? Los 4 primeros molares. Luego los 4 incisivos centrales, luego los 4 incisivos laterales, luego los primeros premolares, luego los caninos, luego los segundos premolares, a continuación los segundos molares y
los terceros molares, ¿verdad? Los dientes del juicio. Ajá. Muy bien. Entonces, la importancia de que se haga una buena higiene, un buen cuidado, el manejo de las caries. Usted dice, pues en los dientes temporales, ¿para qué vamos a estar arreglando o para qué vamos a estar llevando al dentista para que arregle esas caries? Si son temporales, ¿no? Hay que siempre mantener una higiene oral. Esa caries puede... Doctor, Ajá, diga. una pregunta. Claro. ¿Qué pasa si al niño no cambia algunos dientes de leche? O sea, se queda con los dientes de leche y no le sale el diente permanente, como lo llamamos. No, sí sale el diente permanente, pero sale desviado, ¿no? Entonces es un problema. No es que, o sea, por ejemplo, yo tengo un diente de leche y nunca me salió el diente permanente. Y me hice Ya. una resonancia y no tenía el germen dentario. Y también Ya. conozco a alguna gente que nunca le salió el permanente y se quedaron con el de leche. Ya. A mí me pasó Bueno, eso. A mí un incisivo lateral. Yo nací sin ese incisivo y tengo un implante. Me pusieron un implante. ya, Ujú. ya. Ok. Bueno, si se quedan con dientes temporales o primarios, pues son dientes más sensibles, ¿verdad? A las caries, más sensibles al deterioro, ¿sí? Ojo con esto que a mí me sorprendió cuando se lo escuché a la odontóloga en el posgrado de endodoncia, ¿no? En el posgrado de ortodoncia, de que hay ciertas piezas, especialmente los dientes de juicio, que se pueden malignizar. Yo no sabía, ¿no? Soy honesto, no sabía. Ajá. Pero me comentaba esto la persona que maneja ese posgrado de ortodoncia. ¿Ah? En fin, bueno, son hechos y obviamente ahí sí, en la parte dental es toda una profesión y dejémosle a los odontólogos que resuelvan esos problemas. Ajá. Ya les digo, yo no sabía que los dientes del juicio se podían, es remota por supuesto la posibilidad, pero que se pueden malignizar, bueno, imagínense usted. Ujú. Y nosotros Eso, sabíamos, doctor. ajá, sí sabían ustedes. No, no sabía. Bueno, yo no sabía. Ah, no, No sé. ya, No, Ajá. yo no. tampoco. So- Creo que nadie Sofía, sabía. ¿sabía, Sofía? No, doctor, recién me entero. Sí, pues yo todavía No son tengo, los ameloblastomas, creo que perdón, así se Valeria. llaman. Se llaman, Eso creo que son los ameloblastomas. Ajá, pues, ajá, eh, sí, yo tengo ahí todavía tengo un diente del juicio, ¿no? Sí, sí, una muela del juicio y no me ha pasado nada, ¿no? Y ahí está, sí, y me sirve, sí, digo yo, o sea, así que, y no me ha pasado nada, ¿no? Ajá. Entonces, Doctor, yo le decía, bueno, ¿qué me recomienda? Que me lo extraiga. Me dijo, no, o sea, si está bien, no hay para qué. Me dijo, ajá. Porque me dijo, cambia de color, cambian, ¿sí? Si hay algún tipo de alteración, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Alguien está alzando la manito? yo, Pregunta. doctor María Soledad, es cierto lo que usted Diga. dice, o sea, digamos, hay personas que Ajá, tienen los terceros molares ajá. y no hay la necesidad de extraerlos, porque, o sea, Exacto. como que yo también he escuchado de varios doctores, o sea, en este caso de varios odontólogos, de cirujanos maxilofaciales, que Ajá. dicen que mientras no ocasionen ninguna molestia Exacto. o interrumpa con el día a día o la calidad de la persona, no hay necesidad, porque es cierto, antes se utilizaban porque antes se los necesitaba para la masticación, porque Exacto. lo ameritaba la situación, pero mientras no ocasione algún problema,
no lo sacan. A menos que la persona tenga como que anatómicamente su boca, no su mandíbula, tenga como que algún tipo de estrechez en el cual obviamente va a ocasionar alguna molestia con los dientes anteriores, entonces como que se lo saca, pero si no, incluso como usted dice, puede ayudar a, a la masticación, pues, ¿no? Exacto, así es. Ajá. Sí, puede ser Doctor, una. así mismo hay personas que nacen sin los terceros molares. Ajá, Ajá. sí. En fin, o sea, en cambio hay niñitos que nacen con piezas dentales. Yo me acuerdo, una señora llevaba a su hijito, ¿sí? Y decía que estaba asustada a las 12 de la noche porque se podía convertir en, bueno, no sé qué, o sea, me imagino con mucha televisión, ¿no? Entonces decía que tenía miedo que se convierta en vampiro, ¿no? Ujú. Y en verdad cuando se reía el niñito, sí, o sea, imagínense, este, o sea, nació con los dientes caninos, ¿no? Sí, y tenía los dientes caninos y cuando se reía, imagínense, sí, ahí estaba la imagen del vampiro, ¿no? Entonces la madre asustada, entonces, señora, déjese de ver tanta televisión y dedíquese a cuidar a su hijo, ¿no? O sea, doctor, pero en ese Eso, caso ya la segunda dentición de ese niño ya le salen los dientes normales. O sea, o debería. claro, ajá, sí, sí, evidentemente, evidentemente. Pero lo que sí me extraña, me parece raro que, o sea, no se le caen los dientes temporales y a su vez no erupciona o no asoma, ¿verdad? Sí, la matriz dental del diente definitivo, ¿no? Rarísimo, ¿no? O sea, como que se ponen de acuerdo, ¿no? El organismo es tan sabio, ¿no? Hace maravillas. Ajá. Eso, sí, hay eventos, ¿no? Ujú. Muy bien, comentarios y más comentarios, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en dientes, sí, por favor, saberse por lo menos la primera dentición, ¿no? Porque la segunda todavía la están disfrutando y la tienen perfecta, así que ningún problema, ¿no? Qué importante es la salud oral, ¿sí? Mantener las piezas dentales en las mejores condiciones, ¿no? Ajá. Eso, bien. ¿Algún comentario más, Sofía? No, doctor. Ya. Justo le decía a Sofía porque además el resto también, pues ni obvio, ¿no? El examen la próxima semana en pediatría lo hacemos, o sea, el lunes obviamente el examen de ética médica, ¿no? Ética, doctor. Sí, sí, ¿no? Sí, doctor. Porque debe ser en el Sí, doctor. horario de clases, de acuerdo. Un examen sencillo, no hay ningún problema, ¿no? No, no, no. Además, cualquier dificultad, vamos a quedarnos conectados, sí, durante el examen y podemos intercambiar ideas, ¿no? Cualquier dificultad me la dice, ¿no? Ajá, de acuerdo. Igual para pediatría. El examen de pediatría, ¿qué les parece si sugerencia? Ustedes deciden. Sí, lo dejamos para el miércoles, o sea, ni muy temprano, ¿sí? Y obviamente ni muy tarde, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les ¿El parece? de pediatría teoría o el de pediatría práctica? O los dos. Los dos, sí, los dos. Ah, O ya. sea, eso nos ponemos de acuerdo para el examen de práctica, ¿no? Ajá, sí. Y Sí. además, no sé si la próxima semana podamos ir, porque de lo que me dijo el director de carrera es que estas 2 semanas estaba supeditado a
el control desde la universidad, ¿no? Es decir, que es preferible que no vayan los estudiantes al hospital. Esta y la próxima semana. Y la próxima semana coincide con los exámenes, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, yo les tengo una propuesta para el examen de la práctica, ¿no? ¿Sí? Listo, doctor. Listo, ¿Qué les doctor. parece? Entonces, lo vamos a hacer, sí, aquí, o sea, obviamente en la clase, ¿de acuerdo? La teoría, sí, la teoría del examen práctico teórico, sí, serán 10 preguntas, muy sencillas, muy bonitas, o sea, de la práctica que hemos visto, ¿verdad? Ustedes se van a deleitar haciendo ese examen. Ajá. Y en la práctica de la práctica, nos fijamos un tiempo y yo hago preguntas y ustedes responden, ¿sí? ¿De acuerdo? El que se equivoca tiene doble falta, ¿verdad? Porque estamos trabajando en equipo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor, Sí, una doctor. pregunta. Y con la Y calificación grupal que hicimos hoy, ¿qué nota pongo para todos en el casillerito? Porque estoy llevando como el registro de las lecciones. sí, exacto. La máxima nota, o sea, 5, ¿no? Ah, ya. Porque usted recuperó la nota que perdió Kevin, ¿no? Esa se la debe. Kevin y quién más, y María Sol, me parece. ¿Quién se equivocó? ¿Quién más se equivocó? Bueno, no interesa, ¿no? No interesa. No, Y no me doctor, olvidamos. yo llegué un poquito tarde a la clase. Qué vergüenza, Ya. pero Sí, Doctor, Sí. doctor, entonces el examen práctico va a ser, como usted dijo, oral, o sea, una sola pregunta, ¿o Sí. cómo? No, yo hago varias preguntas, ¿no? O sea, como hoy, ¿no? Yo hago la pregunta y ustedes, cualquiera de ustedes responde, ¿no? O podemos ir en orden alfabético, ¿no? ¿Sí? Pero claro, pero ya en ese caso, o sea, ya sería la nota individual, o así mismo como hoy, grupal, así, No. individual. Como hoy, una nota colectiva. ¿Ah? Ah, nota colectiva como hoy. Oh, ya, listo, ah, doctor. Así es, listo, sí, doctor. exacto. ¿Les parece? Sí, doctor. Perfecto, muchas Ya, gracias. correcto, con mucho gusto. Lo importante es que todos tengamos más o menos similares conocimientos. Yo sé que es imposible, pero por lo menos nos acercamos a una realidad, ¿verdad? Que todos tengamos esa destreza de, pues, saber algunas cosas que necesitamos saber. En el examen a veces incluyo preguntas que no las saben, ¿no? Entre comillas, asumo que no las saben, ¿sí? Y entonces esa va como comodín, ¿no? Ajá. Como la pregunta ¿cómo se llama? De la Disney que nos hizo, ¿sabes? Exacto, así, Doctor, parecido lo a de eso. Exacto. la que nos hizo esa de la ictericia en lactante, algo así. Esa Exacto, también. así es. Ah, nos Ajá, preguntó. ajá. Sí, esa no sabía, no la sabía nadie. No la sabía nadie, de acuerdo. Exacto, así es. El agente productor, ¿por qué? La leche materna produce ictericia, ¿no? Ajá. Justamente la 3 alfa, 20 beta prenandiol, ¿no? Ajá. De acuerdo. Eso. Ujú. Listo. Listo, doctor. Bueno, entonces, nos vemos mañana, ¿no? Doctor, yo Sí, necesito hablar con usted sobre algo. Es que ya. no sé por qué a mí en asistencia me sale que tengo 67%, así ya rozando el límite. Y yo en pediatría práctica solo he faltado una vez, que fue la semana pasada porque estaba enferma, que no fui pues por no contagiar a los niños. Entonces, no sé por qué tengo la asistencia así. Y también era Y yo, para decirle y yo pues, peor, no sé, o sea, a veces se equivoca. Ayer tuvimos que suspender un examen porque cómputo se equivocó, ¿no? Se equivoca, ¿no? Y es obvio, ¿no? Imagínense, sí, manejar pero igual no, toda la... uno se asusta porque ya con 60% ya No, ahí la tranquilo. materia se quedó.
No, tranquilo, no se van a quedar por asistencia, olvídese. Eso lo arreglamos. Ajá, tranquila. Tranquila, De Vivi. era por decirle que llegué tarde a esta clase. Me dijeron que tomó lista al principio. Ah, sí. Déjenme ir a la asistencia. Correcto. Correcto. Perdón. No, tranquila. Tranquila. A ver, vamos con la asistencia. Ya ahora estoy curado de espanto porque voy por otro camino, ¿verdad? O si no. María Soledad. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Raúl Esteban. Ya, Raúl Esteban. Y Raúl Esteban tiene baja el porcentaje, ¿no? A ver, Aaron. Presente, doctor. Aaron, correcto. Gracias. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Nada. Eduardo Luis. Qué raro, Eduardo. Se fue a hacer prueba de COVID, como nos están pidiendo a todos hacer prueba para poder volver a los hospitales. Ya, ok. Y Valeria Alejandra. Presente. Ya. Listo. Entonces, en definitiva, solo Raúl y Juan Sebastián tienen falta, ¿no? Ajá. El resto, bien, entonces guardamos. Ajá. Se guardaron las asistencias con éxito. Listo. Muy bien. Entonces, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 7, ¿no? Sí, mañana tengo con el grupo 1. Sí, y en la tarde tenemos la práctica, tenemos la teoría, ¿no? Ajá. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Sí, ya vamos preparándonos para el examen, sí, no dejen para el último, no se confíen, por favor. La materia es fácil, es bonita, es sencilla, pero igual revísenla, ¿no? Revísenla, ¿ok? Sí, listo. Bueno, nos Claro, vemos doctor. mañana. Que estén muy bien, que tengan un resto de día excelente y que obviamente revisen la materia, ¿no? Para el examen. Nos vemos. Hasta mañana. Doctor, pase buen Chao. día. Hasta Chao, mañana. Chao, bebé. Chao, doctor. Cuídese. Chao, Hasta luego. Cristina. Chao, Sofía. Chao, Kevin.